Renacimiento. El término Renacimiento se refiere al periodo artístico que se inicia en la Edad Moderna. Surgieron los grandes genios, el artista trabajaba en solitario con más libertad creativa y gozaba de más consideración social, no solo por ser artesanos, sino que se convierten en inventores. Características del Renacimiento. Se busca el equilibrio, la armonía y la tranquilidad para crear una obra armónica. Su interés principal fue el cuerpo humano y en particular el desnudo. Romanticismo. Nació de la simple búsqueda de una realidad que expresa sentimientos atrofiados y arrebatadores, llenos de pasión y emoción. La necesidad de darle ese toque de viveza y chispa. El romanticismo es un frasco de imperfecciones, impulsos, sentimientos y emociones descarriladas y descontroladas. La irracionalidad domina, no se piensa, se actúa. Idealismo. Es la tendencia de idealizar la realidad y por otro lado es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea procedente de la mente del hombre o de un ser sobrenatural. En otras palabras, se refiere a todas las teorías que afirman que el mundo externo no existe independientemente de la mente humana. Gótico. Fue un estilo del arte medieval que se desarrolló en el norte de Francia en el siglo XII, liderado por el desarrollo de la arquitectura gótica. Además, se caracterizó por ser un arte que evolucionó del románico y duró hasta finales del siglo XVI, en algunas zonas de Europa. Barroco. El barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante el siglo XVII. Surgió al final del Renacimiento y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización. Las características son: arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento. Valorización del detalle, exceso de ornamento. Dualismo y contradicción, contraste entre luces y sombras. Simbolismo. El simbolismo fue un movimiento artístico, principalmente literario y de artes plásticas, que se originó en Francia en la década de 1880, de forma paralela al post-impresionismo. Dentro de los representantes del simbolismo encontramos como figuras principales al poeta Charles Baudelaire, quien tuvo mayor impacto dentro de lo que fue el simbolismo francés. El simbolismo tiene como objetivo la búsqueda interior y la búsqueda de la verdad universal. Se buscaba interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresaban distintas emociones. Egipto. Egipto ha sido uno de los países con más idolatrías a dioses y faraones, al igual que tenían muchos símbolos sagrados. Entre los principales tenemos Cruz Ansad egipcia. Es una cruz o nudo mágico, representa la imagen perfecta de lo que no tiene comienzo ni fin. Ojo de Horus. Es un símbolo sagrado que revela la fuente de luz, conocimiento y fecundidad. Anillo Shen. Es el símbolo esotérico del mundo espiritual y físico. Menat. Estaba relacionado con la diosa Hathor y fue usado como amuleto de protección. También aportaba buena suerte y fortuna. Arte abstracto. Llamamos arte abstracto a un estilo de la expresión de las artes plásticas, principalmente que en lugar de representar figuras concretas y reconocibles del mundo real, propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente de formas, colores y líneas. Estilo. El estilo es el carácter general en un escrito que es dado por los pensamientos que contienen las formas bajo las cuales están presentadas, las expresiones que los enuncian. Cada género de composición pide un estilo propio y peculiar, porque no se ha de emplear el mismo estilo en una carta que en una obra didáctica o en un discurso. Los antiguos retóricos dividieron el estilo en sencillo, templado y sublime, y cada cual tiene el tono que le imprima la clase de pensamientos y la manera de expresarlos. Realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. El realismo se caracterizó por su afán de veracidad, al retratar campesinos o trabajadores, su contemporaneidad, al sostener que el único tema válido para el artista era el mundo,
su compromiso social al abordar temas que hasta entonces se habían ignorado en estrecha conexión con la literatura y su variedad de temas, intimistas, familiares, reuniones al aire libre, paisajes rurales y urbanos. Hiperrealismo. Nacido a finales de los años 60, es un arte que busca explícitamente la objetividad radicalizada, aunque no deja de ser también explícitamente una representación. Busca mantener en la pintura la conexión con la visión fotográfica del encuadre y la traducción fiel de la escena. El propósito del hiperrealismo es acercarse a una supuesta objetividad visual en la representación de retratos, naturalezas muertas, interiores y paisajes. Surrealismo. Es un movimiento artístico y estético nacido en Francia en la década de 1920, a partir de la herencia del movimiento dadaísta y de la influencia del escritor francés André Breton, considerado su fundador y principal exponente. Este movimiento gozó de una amplia popularidad durante décadas y tuvo vertientes literarias, cinematográficas y en las artes plásticas. El surrealismo aspiraba a romper las barreras de la mente consciente. Impresionismo, uno de los principales movimientos artísticos del siglo XIX, especialmente en el género de la pintura, que aspiraba a reproducir en sus obras la impresión vital del mundo a su alrededor. Los preceptos del impresionismo fueron objeto de oposición por parte del expresionismo, nacidos a finales del siglo XIX, como una reacción a favor de la subjetividad artística y las necesidades expresivas interiores en el ser humano. El impresionismo aspiraba a plasmar la luz en sus pinturas, mediante la combinación de colores y pinceladas en vez de forma. Expresionismo, movimiento artístico y cultural surgido en la Alemania del siglo XX, que abarcó un amplio número de creadores en distintas disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, el cine, el teatro, la danza, la fotografía, etc. Su principio fundamental tiende a resumirse en la deformación de la realidad para expresar el contenido emocional y psicológico del artista. El expresionismo es uno de los primeros movimientos artísticos en ser catalogados como vanguardias. También es considerado una reacción contra los principios de objetividad del impresionismo. Arte pop. El arte pop fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Se caracteriza por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas y los aplican al arte. El pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. El arte pop fue apreciado y aprobado por el público gracias a sus formas fáciles y divertidas y a sus contenidos, que podían ser captados sin dificultad.